esta capacitación. Nuevamente, buenos días para todos. Agradecemos su puntual asistencia a esta primera capacitación de la cuarta generación del Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería. A través del chat se les compartió un link para que por favor diligencien sus datos con el ánimo de que quede el registro de asistencia. Les solicitamos muy amablemente durante la explicación mantener las cámaras y los micrófonos apagados con el ánimo pues de que tengamos la mejor conexión posible. Al final de la reunión, conforme el tiempo que tengamos, vamos a abrir un espacio para, para preguntas con un máximo de 2 minutos por intervención. Les estaremos dando la palabra. Ya con mucho gusto les comparto nuevamente el link para que por favor se continúen registrando. Regálenme un segundo, por favor. Ya se los remití entonces nuevamente para que allí registren la asistencia. Continúo entonces con las instrucciones. Se recuerda que, pues, en caso de que hubiese algún problema con la reunión, podría ser básicamente por temas de conexión. Nuevamente le solicitamos solamente abrir los micrófonos cuando así les sea indicado en caso de que se les dé la palabra. La capacitación, como ya les comenté, será grabada justamente con el ánimo de que pueda ser cargada en el minisitio del Acuerdo Marco y de esta forma puedan consultarla las veces que así lo requieran. Y teniendo en cuenta el tiempo que tengamos al final de la capacitación, si no logramos responder todas las preguntas o quizá hay alguna pregunta que requiera de alguna revisión particular, les vamos a dejar también un formato en Forms para que por favor allí consignen como aquellos temas en especial sobre los que ustedes quieren que profundicemos, que seamos un poco más claros en la guía. Sé que la guía aún no está publicada, pero pues conforme a lo que ustedes nos cuenten, podemos ver qué más, qué tan, digamos, qué pedagógicos podemos ser a través del documento. Dicho eso, entonces vamos a entrar en materia ya. Bueno, la cuarta generación del Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, eh, digamos que en cuanto a modelo de negocio no tuvo cambios o grandes cambios significativos. Continuamos con una cobertura a nivel nacional y la segmentación en 18 regiones, que son las 18 regiones que ya la mayoría de ustedes, entidades, conocen. Continuamos con la inclusión de municipios. Como ustedes saben, durante todo el desarrollo del Acuerdo Marco, ustedes pueden solicitar la inclusión de municipios que no estén en la minuta. Bueno, digamos que este cuadro está en la minuta, está en la guía, está en los anexos que ya vamos a ver en el minisitio y demás. Hay un formato de solicitud de inclusión de municipios. Ustedes lo radican como una PQR a través de la página de Colombia Compra y nosotros a través de la administración del acuerdo haremos la respectiva inclusión. Disculpen, no presenté al equipo previamente. En esta capacitación nos acompaña Jairo Sarmiento, quien es el administrador del Acuerdo Marco, Cristian Domínguez, abogado del Acuerdo Marco, y Laura Herrera como estructuradora. Continuando entonces con las generalidades, para esta generación tuvimos adjudicados 39 proveedores, 11 proveedores más que la generación anterior, contando con más de 20 proveedores para cada una de las regiones. De ellos, 18 son proponentes plurales. Tenemos un consorcio, 17 UTES y 23 MIPYMES que se suman entonces a esta generación del acuerdo. ¿Con qué servicios cuenta el Acuerdo Marco de Aseo y Cafetería? Servicios de personal, diferentes perfiles que cumplen todas las labores de aseo, cafetería, coordinación de este tipo de servicios e incluso mantenimiento. Tenemos bienes, insumos y maquinaria relacionados propiamente pues con el objeto propio de este Acuerdo Marco y el servicio de jardinería y los alcances que están descritos en el anexo 2. Por lo tanto, tenemos un catálogo en el cual vamos a encontrar en primer lugar el AYU. Aquí en esta generación quisimos ser muy claros conforme a lo que indica el estatuto tributario. El AYU en ningún caso será menor al 10% y los proveedores que
quedaron adjudicados están, digamos que, obligados a mantener el IU que ofertaron en la operación principal. Es decir, el IU no será una variable en los eventos de cotización. Si el proveedor X en la cotización inicial, perdónenme, en la oferta económica de la operación principal, ofertó un IU del 12%, por ejemplo, en todos sus eventos de cotización, ese será el IU que deberá mantener. En ningún caso podrá ser distinto y, insisto, nunca será menor al 10%. Contamos con 13 perfiles de tiempo completo, 9 perfiles de medio tiempo y 407 bienes, insumos y maquinarias. El servicio es integral. La integralidad se refiere a que todos los proveedores deben estar en capacidad de suministrar todos los bienes y servicios en todas las regiones en las que resultaron adjudicados. Es decir, no hay segmentaciones diferentes a la regionalización del punto 1. Todos deben estar en capacidad de prestar todos los bienes y servicios. Reiteramos lo que ya conocemos de las generaciones anteriores. A través de este acuerdo marco no es posible adquirir solamente bienes o insumos o maquinaria. Siempre debe prevalecer la contratación de personal. Es decir, una vez contratamos al personal, podemos adquirir los bienes, servicios o jardinería, pero en ningún caso se puede emitir órdenes de compra solamente para bienes, insumos, maquinaria o jardinería. Tenemos entonces documentos importantes de consulta previo a que ustedes generen sus eventos de cotización. Primero la minuta, el catálogo, el cual también está regionalizado y encontramos la oferta económica de todos los proveedores, el simulador, 9 anexos, que ya ahora que veamos el minisitio les cuento de qué trata cada uno, la guía de compra y la guía de desempates, teniendo en cuenta, pues, como lo saben algunos de ustedes, que este acuerdo marco, en este acuerdo marco se presentan sin duda muchos eventos de empate. Ahora bien, ¿qué cambios tuvimos ya teniendo en cuenta pues que la mayoría de ustedes como entidades conocen cómo funciona este acuerdo? Quisimos como resaltar aquellos cambios significativos para que los tengan en cuenta a la hora de montar su evento, generar sus órdenes y en la propia prestación del servicio. En primer lugar, teniendo en cuenta, digamos, que el tiempo en el que se estructuró, se evaluó y se adjudicó este acuerdo marco, se tomó entonces la decisión de que se hablaría de un acuerdo marco vigente solo por un año. Las anteriores generaciones eran 2 o 3 años, en este caso tenemos un acuerdo marco de solo un año, el cual será prorrogable hasta por un año más, y el plazo mínimo de las órdenes de compra es de 4 meses. Tenemos un cambio en la dotación de las operarias. Nosotros para la estructuración de este acuerdo marco, pues sin duda nos sentamos con todos los stakeholders, todos aquellos que se ven de alguna u otra forma afectados, influenciados por este acuerdo marco, y evidenciamos también que las operarias y los operarios que prestan el servicio de aseo y cafetería, en algunos casos, manifestaban que en clima frío podrían tener, digamos que, no muy buenas condiciones climáticas para prestar el servicio, pero pues que tampoco se les permitía, digamos que por protocolo, tener algún accesorio adicional al de la dotación básica. Por lo tanto, ustedes, entidades compradoras, podrán dentro del simulador indicar, conforme al clima, si requieren o no una blusa manga larga en tela antifluido para estas regiones en las que eventualmente las operarias manifiesten que pues se presenta, digamos, escenarios de frío conforme a la localización geográfica en la que se encuentre la sede. También incluimos un gestor comercial. Esto sin duda, le recordamos por favor mantener los micrófonos apagados. Ok. Listo, continúo entonces. Teniendo en cuenta el llamado de muchas entidades en las que nos manifestaban que muchas veces los proveedores no tenían una atención, digamos que oportuna,
o eficiente, quisimos entonces incluir un gestor comercial. Aclaramos, no es un perfil adicional, no lo tienen que contratar, es per se una obligación de los proveedores. En la minuta ustedes encuentran unos datos de contacto de los proveedores, pero adicionalmente vamos a tener un gestor comercial que tiene unas funciones claras dentro de la minuta, pero que básicamente lo que va a hacer es que va a tener esa capacidad esa capacidad de atender oportunamente y prioritariamente a las entidades. Y se activará una vez sean contratadas como mínimo 90 operarias por región. Por lo tanto, si ustedes ven, pues en este momento no hay un anexo 9 cargado en el minisitio, se irá conformando a medida que se vaya cumpliendo con la condición. Es decir, a medida que el proveedor X tenga contratadas 90 operarias en la región 1, se habilitará el gestor comercial, quien digamos que estará encargada de todas las líneas que tenga con cada una de las entidades compradoras en cada una de las regiones. En cuarto lugar, como cambio, como inclusión, tenemos los acuerdos de nivel de servicio. En este acuerdo previamente no teníamos acuerdos de nivel de servicio. En este quisimos incluirlos teniendo en cuenta, en primer lugar, que muchas veces las entidades estaban incurriendo en la realización de descuentos que no estaban contemplados en ninguna parte de los documentos, y esto sin duda pues generaba, por lo tanto, digamos que ciertos conflictos, por decirlo de alguna manera, con los proveedores. Y adicionalmente, porque entendemos que iniciar procesos sancionatorios administrativos, perdón, requiere de mucho tiempo, así que sin duda la aplicación de una ANS permite que sea un poco más efectivo este tipo de descuentos. Alguien me estaba preguntando si la diapositiva está pasando. No, en este momento estamos proyectando los cambios del acuerdo marco. Vamos en el punto 4. Ustedes entonces, continuando, pueden encontrar todo el tema de los acuerdos de nivel de servicio en el anexo 4, el procedimiento y el momento en el que se debe iniciar un proceso administrativo, sancionatorio administrativo, toda vez que tampoco, digamos, la idea es que las entidades y los proveedores estén siempre en un juego simplemente de aplicación de ANS y realmente no se preste el servicio como debería. El anexo es muy claro e indica en qué momento se debe, en todo caso, iniciar el proceso, para que, insisto, no nos quedemos solamente en la aplicación de los ANS. En quinto lugar, y atendiendo al llamado, por supuesto, del decreto, por favor, les solicito mantener sus micrófonos apagados para que no tengamos problemas con la capacitación, por favor. Gracias. Atendiendo al llamado continuo del decreto 1082 de 2015, es importante limitar los eventos a MIPYMES, es importante, se debe realizar, de hecho es un mandato propiamente del decreto. Como lo saben, en Hacer Cafetería tenemos dos tipos de solicitudes, ¿no? La solicitud de información y la solicitud de cotización. La solicitud de información es cuando yo como entidad no tengo muy claro qué contratar, cuando recién se está creando la entidad, y apenas tengo la oficina, entonces no sé cuántas operarias necesito y demás. Este es la solicitud de información que no genera una orden de compra, y el otro es el RFQ, que es la solicitud de cotización propiamente, que ya sí permite a los proveedores cotizar y dar un precio. La solicitud de información no es obligatoria, sin embargo, se torna obligatoria para cuando la orden de compra pueda tener un valor menor a $125.000 de los Estados Unidos de América. Ustedes pueden, digamos que tener este dato de órdenes anteriores, teniendo en cuenta, bueno, como los históricos de sus servicios, y deberán entonces sí lanzar un RFI obligatorio. ¿Para qué? Para que entonces los proveedores que son MIPYMES, que como les contaba son 23, puedan entonces definir si requieren o no limitar este evento. Vuelvo y les explico. El RFI no es obligatorio desde la generalidad.
es obligatorio para cuando, como está indicado en el slide, la orden de compra pueda tener un valor menor a $125.000. En este caso, sí se vuelve obligatorio. Todo esto igual está muy claro, muy detallado en la guía de compra. Vuelvo a reiterar, entonces tendremos así un evento limitado a MIPYMES y por lo tanto vamos a tener un listado de regiones de cobertura solamente en donde vamos a tener a las MIPYME. Entonces tengan en cuenta que ya no solamente vamos a tener un listado de regiones de solicitud de cotización, unas plantillas de solicitud de información, sino que adicional vamos a tener un listado de solicitud de cotización donde solamente vamos a tener a las MIPYME. Continuando entonces, con algunos otros cambios importantes que ustedes deben tener, digamos que en el radar, es que en la operación secundaria, de acuerdo con lo que especifique el anexo 4 es el anexo de especificaciones técnicas de los bienes, ustedes deberán solicitar la notificación sanitaria obligatoria o el registro sanitario vigente de la marca entregada por el proveedor. Esto es una labor que, digamos, se hacía en la operación principal, pero como sabemos que se hace variación también de marcas y demás, es importante que ustedes hagan la solicitud de las NSO o los RSA de cada uno de los bienes que así lo requieran. Como se dieron cuenta en el slide anterior, no teníamos el servicio de fumigación durante la operación principal, los estudios previos propios de este acuerdo. Evidenciamos que el servicio de fumigación cada vez está, digamos que, particularizado en lo que refiere a la normativa departamental y municipal. Por lo tanto, se estudió la pertinencia de incluir la fumigación como un servicio con características técnicas uniformes y se evidenció que sin duda hay unos parámetros bien particulares al respecto por cada uno, insisto, departamento o municipio. Por lo tanto, en esta cuarta generación del acuerdo marco no está disponible el servicio de fumigación, solo tenemos el servicio especial de jardinería. Por lo tanto, cada entidad de conformidad con su autonomía administrativa, financiera, podrá entonces definir cuál será el camino por el cual podrá adquirir el servicio de fumigación en caso de que así lo requiera. Otro de los temas que no estaba, digamos que muy claro en la anterior generación era quién debía entregar los elementos del servicio de mantenimiento. Se estudió entonces como todo el tema y se indica en el anexo número 2 que aunque se contrata el operario de mantenimiento a través de este acuerdo marco, la entidad deberá ser quien provea estos elementos para la prestación de este servicio y lo puede hacer mediante otras modalidades como el acuerdo marco de compra-venta y suministro de materiales de construcción y ferretería. Digamos que este último punto, en cuanto a los cambios, es muy importante que lo tengan también en cuenta porque lo que buscamos con esta última variación fue mitigar un poco, digamos que este tema de los empates que tanto se presentaron en Aseo y Cafetería 3. No esperamos que se mitiguen absolutamente todos, pero sí quisimos variar la forma en cómo cotizaban los proveedores. Entonces, ¿qué dice esta nueva regla que también está muy clara en la minuta y también está muy clara en la guía? Y es que los proveedores podrán seguir haciendo descuentos de la forma como lo indica el cuadro. Es importante que tengamos en cuenta, en primer lugar, que este es el único o de los pocos acuerdos marco que tienen precio piso. Entonces, en el catálogo vamos a encontrar que el precio piso es el precio del menor valor de cada uno de los ítems para todos los proveedores. Y a partir entonces de ese menor valor, los proveedores, es aquí donde está el cambio, podrán realizar dos descuentos. Realizar descuentos del 25% o del 20%. ¿Cómo lo hacen? El catálogo entonces les permitirá a ustedes visualizar dos columnas, la columna con el 25% de descuento y el 20%. ¿Cómo lo aplican los proveedores? 50-50.
Es decir, si yo como entidad compradora, digamos, lancé un evento donde voy a tener dos ítems de bienes y servicios, digamos, voy a tener jardinería y café, el proveedor podrá para el 50%, es decir, para uno de ellos, aplicar un descuento del 25% y para el otro 50%, un descuento del 20%. Recordemos que los servicios de personal no tienen descuentos. Los servicios de personal no tienen descuentos porque ellos se encuentran regulados conforme a la tabla que realiza Colombia Compra Eficiente de mano con el Ministerio de Trabajo. Los únicos bienes que tienen descuento son los 400 bienes que están discriminados en el catálogo como bienes, insumos y maquinaria y el servicio de jardinería. Entonces, tenemos otro ejemplo. Si yo como entidad adquirí el servicio de la operaria de aseo y cafetería y adicional solamente adquirí, digamos, lavabrilladoras, el descuento solo se podrá aplicar sobre la lavabrilladora. Y en este caso, los proveedores podrán hacer descuentos hasta el 25%. Recuerden que, pues, igual, en caso de empate, la guía es clara, la guía está publicada en el minisitio del acuerdo marco. Y bueno, al final de la regla indica cómo se aplica para números pares, es decir, cantidad de bienes que sean pares y cantidad de bienes que sean impares. Siempre digamos que buscando que puedan hacer la mayor cantidad de descuentos posibles, podrán hacerlo entonces hasta el 25%. Insistimos, esta regla es muy clara en la guía. Ahora bien, ¿qué mejoras tenemos en el marco un poco de las posibilidades que nos permite el acuerdo marco en lo que tiene que ver con criterios sociales y ambientales? Entonces, tenemos 3 puntos bien importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de estructurar sus solicitudes de cotización. La primera es que se incluyó el perfil de operarias de aseo y cafetería con compromiso social. ¿Qué hace este perfil? En primer lugar, este perfil cumple exactamente las mismas funciones del operario de aseo y cafetería, pero la diferencia es que su asignación salarial es de mínimo 1.2 salarios mínimos legales vigentes. Aquí hay varias claridades. La primera claridad es que este punto fue revisado con el Ministerio de Trabajo, se estudió la viabilidad y se dio el aval para incluirlo dentro del acuerdo marco. Dos, es la entidad la que elige si puede o no adquirir este perfil, por supuesto, porque ya por la cantidad por la cantidad, digamos que operarias que pueda tener una orden de compra, sin duda esto va a tener una incidencia en el presupuesto de la entidad, así que es la entidad quien decide si adquiere o no este perfil. ¿Cuál es el significado, la razón o la justificación de esta inclusión? Pues es sin duda la dignificación de las y los operarios que cumplen esta labor, que en su mayoría son mujeres cabeza de familia, como ustedes bien lo saben. Así que se incluye este nuevo ítem para que las entidades puedan adquirirlo conforme a su interés. Digamos, en el caso me preguntan en el chat si las preguntas son al final. Al inicio de la capacitación indicamos que sí, las preguntas se resolverán al final de la capacitación, se les dará un espacio máximo de 2 minutos conforme al tiempo que tengamos y aquellos temas sobre los que ustedes requieran mayor profundización, también se compartirá un link a través del chat para que nos digan como esos temas puntuales sobre los que ustedes quieren que seamos un poco, digamos que más pedagógicos en la guía. Cierro paréntesis. Dicho esto, entonces, sobre las operarias de aseo y cafetería, es importante precisar que, y esto sí, ser muy claros, dentro de una misma orden de compra, las entidades no pueden seleccionar los dos perfiles. Como sabemos, el perfil de operaria de aseo y cafetería con compromiso social cumple las mismas labores del operario de aseo y cafetería. La diferencia es su asignación salarial. Por lo tanto, no puede dentro de un mismo contrato, digamos que haciendo un poco al llamado de la igualdad, no podemos tener los dos perfiles dentro de una misma orden de compra, porque sin duda, pues, pongámoslo en un plano de la vida real,
si tenemos en una misma sede a operarias con una asignación salarial solamente de 1 millón y a otras operarias con una asignación salarial de 1.2 salarios, pues no estaríamos siendo, digamos que, igualitarios, por decirlo, ni justos con esa asignación. Entonces, se reitera que si ustedes van a hacer la adquisición del operario de aseo y cafetería con compromiso social, solamente pueden adquirir ese perfil y es de tiempo completo. Solo aplica para el tiempo completo. Continuando con el punto 2, encontramos entonces el café social. ¿Qué es el café social? El café social es un nuevo ítem que se encuentra dentro del catálogo del acuerdo marco, que hace, digamos, un llamado un poco a todos estos criterios sostenibles de negocios verdes que tienen un impacto socioambiental positivo y que básicamente son producidos por asociaciones u organizaciones sociales como campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, pequeños emprendimientos, en donde pues Colombia Compra quiso darles entonces un espacio para que las entidades, y esto también fue derivado del llamado propiamente de las entidades donde nos decían, oigan, nosotros queremos comprar, tener y tomar mejor café. Tenemos muchas veces, digamos que el poder adquisitivo para hacerlo, pero no el catálogo no nos permite quizá marcas de mejor calidad, por lo tanto vamos a tener un café social que va a atender a unos criterios técnicos mínimos, entre ellos pues el tema de etiquetado, el tema del registro sanitario, pero que podrá tener adicionales como, no sé, digamos que temas de biodegradabilidad, temas de que sean orgánicos, y por lo tanto pues la idea es sin duda fomentar estas pequeñas producciones de este café a nivel nacional. Por lo tanto, entonces Colombia Compra Eficiente en este momento tiene publicado en el minisitio el anexo 5. El anexo 5 contiene el listado de cafés sociales. Este listado básicamente le permite, si yo como entidad solicito, quiero café social en mi orden de compra, le va a permitir entonces al proveedor saber cuáles son esos pequeños productores que están aprobados por Colombia Compra de la mano con las negociaciones, o bueno, no negociaciones, sino con los acuerdos eh, con entidades como el Ministerio de Ambiente, la ADR, bueno, y entre otras, para que el proveedor sepa a quién debe acercarse para adquirir este café social y la entidad también tenga claro quién está prestándole este bien. Por lo tanto, también y con el ánimo de que, digamos, que exista una garantía de que realmente se está haciendo entrega del café social, las entidades compradoras en cualquier momento podrán solicitar el acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie entonces esta relación entre el proveedor y esta pequeña comunidad, ya sea, insisto, campesinos, mujeres cabeza de familia y demás. El simulador, finalmente, para aclarar y teniendo en cuenta pues los cambios o las inclusiones que hace el decreto 248 de 2021 sobre la adquisición a pequeños productores locales o productores locales agropecuarios, la entidad podrá entonces manifestarlo también a través del simulador, porque sabemos que pues no todas las entidades, digamos que lo requieren así, no lo incluimos directamente en el acuerdo marco de aseo y cafetería porque este decreto habla propiamente de alimentos y no es el objeto propio de este acuerdo marco. Realmente solo contemplamos dos alimentos, que es café y panela. Sin embargo, les damos la posibilidad de que ustedes a través del simulador lo manifiesten y puedan entonces cumplir con lo que indica el decreto 248 de 2021. Finalmente, y como terminando este slide de temas un poco sociales, tenemos también unos puntos que se incluyeron en la minuta sobre la liquidación de las operarias. En primer lugar, es que el proveedor debe entregar el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura. Esto, pues ya se imaginarán ustedes cuál es la razón, porque a pesar, digamos que de alguna otra forma en Aseo y Cafetería 3 se mitigó un poco estos incumplimientos por falta de pago a las operarias, pues es un caso que se sigue presentando. Muchas veces se demoran
en el pago de salud, por ejemplo, y tenemos operarias en estado de embarazo o que simplemente requieren su servicio de salud y no lo tenían porque el proveedor no había hecho el pago respectivo. Entonces, ya ustedes van a tener un poco, digamos que lo digo de esta forma, el sartén por el mango en este sentido, de tener que solicitarle al proveedor ese paz y salvo para que tengan ustedes también la tranquilidad de que las operarias y los operarios tienen su seguridad social al día. Finalmente, para el último pago, deberán solicitar el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación, porque tenemos casos también en donde termina la orden de compra, pero no se han liquidado las operarias y bueno, empezamos a tener acciones de tutela y este tipo de cosas. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Les agradecemos, por favor, apagar todos los micrófonos. Continúo. Entonces, tenemos estos casos en donde no se les ha pagado la liquidación a las operarias y pues sin duda esto representa una eventualidad en donde vamos a estar, digamos que todos inmersos, tanto la entidad como Colombia Compra y pues sin duda la operaria sin su respectivo pago. En caso, como pasa en muchas entidades, como estas operarias tienen continuidad con otras empresas, la segunda opción, ya que no la liquidan, es que puedan entregar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la orden de compra. Y de esta forma también la entidad entonces va a tener esa tranquilidad de que, ok, no la liquidaron, pero es porque continúa con el contrato con este proveedor y va a continuar pues recibiendo sus pagos. Así que entonces tengan en cuenta esto que también está descrito en la minuta para lo pertinente. Para este acuerdo marco también entonces quisimos ser un poco más enfáticos con los criterios de sostenibilidad ambiental. Para ello, sin duda, nos reunimos con el Ministerio de Ambiente y para que, bueno, ustedes lo tengan aquí en cuenta, ya lo podrán revisar con más calma en cada uno de los anexos, pero se hizo la inclusión de 20 ítems relacionados con especificaciones medioambientales. Esto, digamos que fue un llamado también muy particular de la Alcaldía de Medellín, donde nos solicitaron incluir varios ítems. Se hizo el estudio de acuerdo a la uniformidad de todos ellos y, bueno, más de 20 están en el anexo número 4. Es por ello que ustedes encuentran más ítems, aproximadamente 50 ítems más de los que habían en la generación anterior. También se incluyeron alrededor de 10 cláusulas en la minuta relacionada con normativa de obligatorio cumplimiento sobre aspectos medioambientales. Se hizo la inclusión de 6 especificaciones técnicas nuevas en el anexo técnico sobre aspectos medioambientales y se eliminaron los plásticos de un solo uso del catálogo. Ya no tenemos plásticos de un solo uso dentro de este listado. Por otro lado, esto también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de recibir los bienes. Nosotros en la operación principal asignamos 2 ponderables. El primer ponderable es o fue para aquellos proveedores que manifestaran que iban a garantizar que las toallas de manos estarían realizadas con material reciclado. Y 2, también se asignó puntaje a quienes presentaran marcas que garantizaran que el envase de agua potable fuese contenido de materiales reciclados o reciclables y que hicieran parte de un programa postconsumo de envases y empaques. Colombia Compra Eficiente, cada vez que vayan entonces un cambio de marca, revisa, por supuesto, estos documentos que sigan cumpliendo con los puntuables, pero es importante que ustedes también en el momento de la recepción de la documentación puedan revisar estos documentos con el ánimo de que garanticemos que realmente se está cumpliendo con los puntuables ambientales y que, pues, por supuesto, las entidades también están, digamos que de una otra forma, aportando a este tipo de iniciativas. Por lo tanto, podrán revisar en el anexo 4, en las especificaciones técnicas, cuáles son los bienes que tienen estos criterios y a través del anexo 8, ustedes pueden allí encontrar el listado de todos los proveedores que ganaron o no punto por estos 2 criterios. Así que ustedes ya con estos 2 ya podrán saber si van a requerir o no al proveedor eh, conforme así se le asignó o no el ponderable en la operación principal. Finalmente, entonces tenemos acá los plazos que se deben tener en cuenta para todo el tema
de los eventos como tal. En primer lugar, continuamos para la solicitud de cotización con 5 días hábiles, contados a partir, ya saben, del día siguiente a la publicación del evento. Ellos tienen los 5 días hábiles para responder. En caso de que todos respondan antes, la entidad podrá cerrar el evento, pero insistimos, sí y solo si todos han dado respuesta. El RFI tiene un plazo de 4 días hábiles y el RFI que les comentaba para los eventos limitados a MIPYMES, estas solicitudes de información, también tendrán 4 días hábiles. ¿Cómo está el tema del inicio de la prestación del servicio? En estos puntos que encuentran abajo, digamos que encontramos una variación, esto también... Ok. Encontramos entonces la variación en los tiempos de la prestación o los tiempos de inicio de la prestación del servicio. Esto teniendo en cuenta es realmente, digamos que un llamado constante, casi que uniforme de los proveedores, cuando no es posible de repente hacer toda la instalación, en especial cuando hay cambio de proveedor de toda la maquinaria, además la contratación de personal, en sedes donde hay mucho personal. Entonces hicimos una variación. Esto antes era 8 días hábiles para todos. Aquí vamos a tener una variación y es que cuando la entidad en su evento de cotización manifiesta que tenga menos de 3 sedes, el inicio del servicio y la entrega de bienes será máximo de 8 días hábiles. Cuando son más de 3 sedes en la misma ciudad o municipio, máximo 10 días hábiles. Y más de 3 sedes ubicadas, cada una en ciudades o municipios diferentes dentro de una misma región, el inicio del servicio y la entrega de bienes será de máximo 12 días hábiles. Hacemos hincapié en el máximo porque ustedes a través del acta de inicio, y esto también lo tiene la minuta, lo tiene la guía, ustedes pueden junto con el proveedor definir otros tiempos menores o a los que están establecidos. Y ustedes con el proveedor pueden ver que para el caso número 3 pueden hacerlo en 8 días hábiles, lo pueden hacer perfectamente, pero máximo será de 12 días hábiles. Digamos esto con el ánimo también un poco de mitigar que las órdenes de compra iniciaran de una vez con incumplimientos, porque pues de repente quizá por la lejanía de ciertas sedes o demás no podían cumplir con los 8 días hábiles que contemplaba la tercera generación del acuerdo. Listo, entonces voy a mostrarles el minisitio. Entonces, aquí tenemos el minisitio del acuerdo marco, tenemos la información del contrato, vamos a estar indicando en todo caso las fechas al final de la capacitación. Encontramos el objeto del acuerdo marco, las condiciones del acuerdo marco, los documentos, el enlace a los documentos del proceso. Esto también lo estaremos actualizando al final de la tarde. Encuentran la minuta, el anexo sobre los criterios de desempate, que ya lo conocen desde la tercera generación, el documento de actividades de niveles de servicio y de resultados. Vamos a ver qué tan rápido carga acá, donde entonces vamos a encontrar digamos que el alcance del acuerdo marco. Pueden revisarlo porque hubo variaciones. Digamos que hay que dejar claro que, así como les manifestaba, por ejemplo, que este acuerdo marco no contempla el servicio de fumigación, tampoco contempla el servicio de meseros y fue debidamente eliminado de este anexo. Se hicieron las respectivas precisiones sobre lo que tiene que ver con la resolución 4272 de 2021 y lo que se entiende por trabajo en alturas. Esto fue de resultado de mesas de trabajo también con el Ministerio de Trabajo. Bueno, y este es en general el anexo de actividades de nivel de servicio y resultados. El anexo número 2 tenemos todo lo que tiene que ver con los perfiles, funciones y formación del personal, lo que se debe requerir para cada uno de ellos. Se habla nuevamente de lo que ya vimos sobre las operarias con compromiso social, las claridades y bueno, demás detalles al respecto.
Alguien me estaba hablando, creo que alguien estaba preguntando sobre este anexo, descripción de fichas técnicas de los bienes, elementos y equipos. Regálenme un segundo, lo voy a abrir directamente desde acá. Entonces, en este anexo vamos a encontrar todo el listado de los bienes, elementos, equipos y maquinaria. Tengan en cuenta que en esta generación, este documento en especial es muy claro en indicar la condición en la que se puede solicitar el bien, ya sea en arrendamiento o en compra, y en el simulador ustedes también van a encontrar entre paréntesis si es por arrendamiento o es compra. Muchos de ellos tuvieron variación conforme a la solicitud de ciertas entidades. Aquí encuentran entonces el nombre de bien, la especificación técnica, la condición de adquisición, la presentación. Bueno, este ítem creo que tenemos que eliminarlo si requiere NSO o RSA, que como les decía, ustedes ya en la operación secundaria, una vez reciban el bien o servicio, deberán solicitarlo vigente al proveedor. Si requiere o no cadena de distribución, esto es más para efectos de cuando el proveedor solicita el cambio de marca, cuando un elemento debe ser biodegradable, y estos son los criterios de los que les hablaba, sobre los que se dieron puntaje. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la toalla para mano 2. El criterio entonces era que garantizaran que serían elaborados con contenidos de material reciclado. ¿Cómo lo pueden verificar? A través de la ficha técnica de las toallas para manos a suministrar, donde indique que efectivamente fue elaborado con material reciclado. Y así para todos los bienes, que en total son 7 bienes en los que se dio algún tipo de puntaje. Esto es lo que tiene entonces el anexo número 3 de especificaciones técnicas. El anexo 4, que es el acuerdo de nivel de servicios o el de los ANS, muestra entonces, en primer lugar, una breve introducción de lo que se entiende como un acuerdo de nivel de servicio a la luz del acuerdo marco, la definición propia, lo que se busca con ello, las condiciones generales, cómo aplicarlo, cuál debe ser el procedimiento para, digamos, que garantizar, pues también que el proveedor pueda indicar por qué está incumpliendo. Y finalmente encontramos entonces la tabla de los 3, si no estoy mal, sí, son solo 3. De los 3 ANS que tiene el acuerdo marco, que básicamente buscan, digamos, que apuntarle a la prestación permanente del servicio, que es cuando normalmente no hay reemplazos oportunos o este tipo de cosas, la entrega oportuna de insumos, cuando se demoran más de lo estipulado en el acta de inicio, y la entrega e instalación oportuna de la maquinaria. Está el valor de los descuentos. Y bueno, la forma en cómo se deben calcular. Y bueno, esto es básicamente lo que tenemos para el tema de acuerdos de nivel de servicio. Tenemos el anexo 5, que es el listado de cafés sociales, que era del que les estaba hablando hace unos minutos. Este anexo, quiero ser clara, es un anexo abierto, es un catálogo abierto, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque estas organizaciones se pueden ir creando de forma periódica. Por lo tanto, Colombia Compra va a seguir alimentando también este anexo, donde ustedes van a encontrar el nombre de la marca, la ubicación, que esto, digamos, es un poco más cuando tiene que ver con temas del decreto 248, y los datos de contacto de la persona encargada de la marca del café social. Esto para el anexo 5. El anexo 6, que es el listado de marcas con denominación de origen. Nosotros pues teníamos ya el café 1 establecido en ASEO 3, pero para esta eh, generación se estableció que para el café 1 todas las marcas debían ser marcas con denominación de origen. En este sentido, la Federación Nacional de Cafeteros, de forma mensual, nos remite entonces este listado. Y en este listado encontramos las marcas autorizadas que pueden ser recibidas, que tienen la denominación de origen tal y como lo indica
la Federación Nacional de Cafeteros. En el anexo 7, entonces, encontramos las marcas habilitadas para todos los bienes, servicios, bienes, insumos y maquinaria para cada uno de los proponentes adjudicados. Aquí contamos con lo mismo, tenemos hasta 3 marcas conforme a lo que ellos hayan presentado en la operación principal y lo que hayan acreditado. Podemos tener proveedores con una sola marca, proveedores con 2 marcas o proveedores con 3, y aquí encontramos el listado de todas las marcas habilitadas. Los proveedores pueden solicitar cambio de marca, pero siempre previa autorización de Colombia Compra Eficiente y el respectivo cambio en este anexo. Tenemos finalmente el anexo número 8, que es el anexo de puntaje técnico, donde ustedes pueden consultar cuáles fueron los proveedores que tuvieron o no puntuación adicional por estos criterios medioambientales, por el tema del agua potable o las toallas con material reciclado. Entonces acá encontramos quiénes lo acreditaron y quiénes no, para que ustedes puedan saber a quiénes deberán solicitar o no las fichas técnicas y, bueno, demás documentos de verificación. Tenemos el formato de inclusión de municipios, en donde, bueno, ya saben que ustedes lo radican a través de una PQRSD, indican el nombre de la entidad compradora, el número de la región de cobertura a la que quieren que sea incluido el municipio y la ciudad o municipio a incluir. Tenemos también, bueno, eso se los quiero mostrar un poco más actualizado. Acá tenemos los listados de plantillas. Este es el listado de plantillas de los eventos que tienen que ser limitados a MIPYMES. Es decir, cuando encontremos que tenemos órdenes de compra en donde su valor no sea superior a $125.000 y donde por lo menos 2 proveedores MIPYME manifiesten que requieren la limitación entonces del evento, las entidades deberán usar son estas plantillas. Para los eventos o las solicitudes de cotización limitadas a MIPYMES, aquí encontramos solamente los proveedores MIPYME para cada una de las regiones. Listo, encontramos entonces también el listado de plantillas ya para cotizaciones generales, que digamos no están limitadas, con todos los proveedores. Aquí ya encontramos MIPYMES y grandes empresas, aquí ya están absolutamente todos. Y finalmente tenemos el documento de plantillas para las solicitudes de información, en donde también están todos los proponentes, pero como saben, las solicitudes de información son solamente para ello, para solicitar información. En estos eventos no se ofertan precios ni se adjudican órdenes de compra, por eso deben ser muy cuidadosos con las plantillas que usan para cada uno de los eventos conforme a lo que requieran. Y por acá tenía, regálenme un segundo, entonces el simulador, este es el, perdón. Listo, este es el simulador del acuerdo marco. Un momento mientras carga. Bueno, esto estábamos haciendo una prueba acá. Pero ese es el simulador entonces del acuerdo marco de aseo y cafetería. En este tiene una estructura similar a la tercera generación. Ustedes en la primera parte van a indicar pues todo lo referente a los datos generales de la entidad compradora, la cantidad de sedes, y este es uno de los cambios importantes para que por favor lo tengan muy en cuenta. Esto igual está en la guía. Primero, la entidad debe manifestar si requiere o no la dotación para clima frío, como está expuesto en el anexo 2 y como se les expliqué. Es decir, para cuando veo que mis operarias en mi sede realmente pueden no tener las condiciones propias para la prestación porque hace realmente mucho frío, el proveedor ya sabrá que al momento en que yo marque sí,
Entonces ya el proveedor va a saber que su cotización va a incluir este elemento. Tenemos también el caso de la compra de Lau, pequeños productores. Dime, Cris. qué pena interrumpirte. ¿Puedes ampliar un poco más la presentación que muchos están escribiendo y casi no se alcanza a observar bien? ¿Es posible? Estoy proyectando el Excel. Cuéntame cómo lo ves. No alcanzo a ver muy bien. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Listo. Listo. Qué pena, no Bueno, podía leer los comentarios. no, Gracias, Cris. tranquila. Listo. Entonces, volvemos. El primer punto es dotación de clima frío, si requiero o no requiero que les den o no el buzo manga larga antifluido. Dos, cuando requiero que el café social que yo vaya a adquirir, si voy a adquirir café social, sea adquirido a pequeños productores agropecuarios locales con el ánimo de cumplir lo establecido en el decreto 248, puedo poner aquí sí y no. Esto es un campo informativo. La gestión de residuos peligrosos, digamos que hubo también ahí bastante particularidad sobre el tema, y es que el plan de gestión ambiental que presentan los proveedores es un plan de apoyo, porque el plan de gestión ambiental siempre está en cabeza de las entidades. Ellos, por la naturaleza propia del servicio que prestan un apoyo. Por lo tanto, se estableció, se delimitó que la gestión de los residuos peligrosos la hará el proponente solamente cuando la entidad no lo tenga y lo manifiesta acá en el simulador. Si yo soy una entidad que digamos que por el tamaño de mi entidad no tengo un plan de disposición final de residuos peligrosos, lo voy a poner acá para que el proveedor le sepa. Si ustedes no lo dicen que no, el proveedor no va a tener que prestarlo. Entonces sean muy cuidadosos en cómo diligencian esta parte. Las horas extras, que también es un tema bastante sonado porque, bueno, infortunadamente, en ASEO 3, algunos proveedores sobre los que se indicó, por supuesto, que debían iniciarles procesos administrativos sancionatorios, estaban cobrando horas extras que nunca habían sido solicitadas por las entidades compradoras. Entonces, en este orden de ideas, aquí ustedes de forma explícita podrán definir si la requieren o no. Si la requieren, bueno, una vez ustedes diligencien todo el simulador, se habilitará esta casilla en la que yo diré, necesito tantas horas extras mensuales. Si dicen que no, ya es claro que ustedes no las van a solicitar y es claro que el proponente no podrá hacer ningún cobro por este tema. Asimismo, con la dotación especial. Si yo como entidad pongo acá un no muy claro de que no requiero dotación especial, ya el proveedor no podrá hacerme ningún cobro adicional al respecto. Digamos que eso, bueno, con respecto al minisitio del simulador. Por todo lo demás, ustedes igual pueden consultarlo en la guía de compra. El simulador realmente no tuvo cambios adicionales. Todo se sigue generando exactamente de la misma manera. Entonces, ya a continuación, vamos a hacer una ronda de preguntas hasta las 10:30. Y aquellas que no alcancen a ser respondidas, les vamos a dejar entonces consignado en el chat el link de esas cosas en las que ustedes quieren que seamos un poco más enfáticos, un poco más pedagógicos a través de la guía. Entonces, regálenme un segundo, por favor. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, voy a ser clara con dos cosas. La primera, los documentos que hacen falta serán cargados una vez se dé inicio a la operación, y al final de esta capacitación les vamos a dar entonces la fecha de inicio de operación del acuerdo marco para que no seamos reiterativos con esa misma pregunta. Al final de la capacitación les vamos entonces a dar la fecha. Entonces voy a habilitarle el micrófono a César Arturo Tovar, por favor, para que prenda su micrófono e indique cuál es su pregunta. César Arturo Tovar, estamos dándote la palabra. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, cuéntanos. Perfecto, buenos días para todos. He estado atento, juicioso, escuchando. Tú has hablado de la guía y del simulador. Estoy en el minisitio, pero no las veo. No sé si de pronto fue lo que dijiste ahorita, que los documentos se cargarán antes de que inicie la operación.
Sí, exactamente. O sea, no queremos todavía cargar la guía porque justamente queríamos escucharlos a ustedes, de pronto qué dudas generales que no tengamos allí contempladas debemos revisar para que salga lo más completa posible. Entonces, apenas inicie, vamos a cargar guía, simulador y las plantillas. Ah, perfecto, era esa pregunta nomás. Listo. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Le doy la palabra a Janet Silva para que por favor abra su micrófono. Muy buenos días. Hazme un favor, en cuanto al tema del trabajo en alturas, antes estaba como catalogado como trabajo en alturas nivel básico. En este nuevo acuerdo aparece como como trabajo en alturas. Mi pregunta es, en ese caso, como son trabajos que se hacen de forma esporádica, ¿se requiere el coordinador contratarlo o solamente se puede con el coordinador de trabajo de alturas de la entidad o solicitarlo de forma provisional ante el proveedor? Cris, te doy la palabra. No sé Muy buenos si días está para así. todos. Sí, señora, efectivamente, de acuerdo a la resolución 4272, se debe cumplir con los roles o perfiles que se encuentran inversos como tal en ella. Por tal razón, si se estima un trabajo en altura, se requieren que las entidades contraten los perfiles o los roles pertinentes para la ejecución del trabajo en alturas. Tengo otra pregunta, qué pena con ustedes. Para el caso de las niñas, tengo entendido pues que ellas ya no tendrían turno, ¿verdad? Lo otro es, si en caso ellas necesitan cubrir un evento fuera de la entidad, por ejemplo, una capacitación y es en otro lado, ellas se pueden trasladar sin inconveniente y con qué ARL las cubriría. Bueno, la verdad es que este tema no está regulado. Digamos que el tema que sí regulamos es que no podrían hacer el servicio de meseras porque no está dentro de sus funciones. Pero sin duda, en caso de que esto llegase a suceder, sí deberían revisarlo con cada uno de los proponentes porque el alcance del acuerdo marco no indica que puedan desplazarse de su sitio de trabajo. Sabemos que sí hay lugares en donde, por ejemplo, son regiones muy alejadas y tienen sedes en donde solamente requieren el servicio 1 o 2 días. Esto ya normalmente hace u obedece a temas propiamente de negociación con los proveedores. Entonces, estos casos particulares pues se deben revisar conforme a ello, siempre, por supuesto, garantizando el tema de la seguridad de las operarias. Gracias, mi amable. Perfecto, le doy la palabra a José Alid para que abra su micrófono, indique su pregunta, por favor. Le doy la palabra a José Alid. Buenos días. Buenos días. Un favor, con José Alilis de acá, líder del proceso de aseo y cafetería de la URT. Una pregunta, bueno, dos preguntas así puntuales. ¿Ustedes cómo hacen para tener en cuenta frente al salario con respecto al incremento pues que se emite por parte de la tienda virtual? Sabiendo que, un ejemplo, está indicado, un ejemplo para el 16% de incremento para aquellas que devengan un salario mínimo, un ejemplo del año anterior. Pero se ha visto que digamos, en el acuerdo, el salario está digamos, por mayor valor o ya se ha tenido de esa manera, sí, estipulada. Entonces, aplicaría también el incremento sabiendo que es mucho más de lo que está establecido y sabiendo que el proveedor efectivamente no le cancela este valor que está ahí en el acuerdo, sino el salario mínimo nomás. Eso por un lado. Lo segundo es que qué situaciones cuando un proveedor se presenta a ofertarnos estos servicios, pero cuando ya, digamos, está dentro del proceso o se requiere del servicio como tal, indican que no pueden prestar, digamos, la entrega de insumos toda vez que los valores no le dan con respecto a precios del mercado y si lo hacen, pues estarían en detrimento patrimonial pues, del recurso como tal de la institución o de la entidad. Eso. Y con respecto a cuando un proveedor ya termina digamos, su proceso contractual y no le liquida digamos, no le hace la liquidación a los operarios y ya no, digamos, ya no sigue en esta región. ¿Qué pasaría en esos casos? 3 preguntas ahí puntuales. Gracias. Muy buenos días,
doctor José, muy agradecidos con su intervención. Bueno, primero que todo, los valores que sean reflejados al momento de realizar la cotización por parte de la entidad y la respuesta a esta solicitud por parte del proveedor, este valor de salarios está inverso al tema de prestaciones sociales, seguridad social y demás. Por lo tanto, son esos valores adicionales que genera tener un trabajador como tal una de estas empresas. Es imposible que el proveedor solamente cotice el salario y pues no tenga en cuenta los parafiscales, primas, cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, dotación, que son todos esos valores que están integrados en el marco, en una de las tablas del estudio del sector que nosotros definimos que puede ser usada por usted y verificada por usted. La segunda pregunta era sobre el tema de la liquidación. La liquidación hoy en día, la última facturación, como lo explicaba Laura Natalia anteriormente, la última facturación que realice el proveedor está sujeta a que debe entregar ese pasisalvo o ese documento o ese contrato que demuestre que la vinculación laboral entre el empleador y el trabajador todavía continúa o que la liquidación ya fue pagada como tal a la trabajadora. Esto se implementó en este nuevo acuerdo marco de precios al momento de la facturación. Es una obligación como tal. Ustedes pueden hasta el momento que no le entreguen como tal la totalidad de los documentos, no generar el pago. Ahora bien, sobre el tema de los bienes que de pronto no han sido entregados por el proveedor o que de pronto él alega un detrimento patrimonial sobre el tema, eh, estos se deben entregar toda vez que el proveedor presentó una oferta, él debe cumplirla, ejecutarla. Si no la cumple o no la ejecuta bajo los parámetros al momento de colocar la orden de compra, la entidad compradora está a la facultad de aplicar los ANS, Acuerdo de Nivel de Servicios, o aplicar el proceso sancionatorio que explica como tal el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. Ahora bien, toda orden de compra es un contrato autónomo independiente. Si surgen circunstancias imprevisibles al momento de la colocación de la orden de compra y el momento de la duración de la ejecución de la orden de compra, ustedes como tal, ya su equipo jurídico y financiero evaluarán el tema y si efectivamente existe un desequilibrio, existe bajo la teoría de la imprevisión, realizar un ajuste al equilibrio económico, pues ya ustedes lo determinarán, pero tienen esas facultades como tal. Gracias. Bueno, Sí. muchas gracias a usted. Gracias, Cris. Y como para terminar ese punto ahí sobre los precios del mercado, igual hay que tener en cuenta que la minuta le permite a los proveedores, cada vez que exista algún desequilibrio en el mercado de más, remitir a Colombia Compra eficientes soportes para que nosotros variemos el catálogo. Es decir, el catálogo y sus precios son los aprobados por Colombia Compra y solo nosotros aprobemos variaciones con todos los soportes respectivos de todos los proveedores, pues ustedes podrán consultarlos también. Pero no, como lo explica muy bien Cris, no hay alguna justificación para que un proveedor deje de cumplir con la entrega de bienes o demás por justificándose en tema de precios y en caso de que suceda, se aplicarán los ANS respectivos o incumplimientos según aplique. Le doy la palabra entonces a Luz Marina Mejía Izaza para que por favor abra su micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te señora. escuchamos. Gracias, muy buenos días para todos. Yo estoy como supervisora pues, de procesos de aseo y cafetería desde la Superintendencia de Notariado y Registro. Y en este nuevo proceso nos quedan unas dudas que están relacionadas en 4 preguntas. 1. En los elementos de equipos y maquinaria de arriendo, aparece que máquina, papeleras, señales peatonales, dispensadores de agua, de jabón y extensión eléctrica figuran como compra. Dentro del proceso se puede hacer como una única compra durante el lapso de lo que dure la contratación. Esa es una. 2. Si la entidad decide comprar los dispensadores como el agua, el proveedor está en la capacidad de realizar los mantenimientos de agua o tendrá algún sobrecosto que puede impactar
en el valor total asignado a esa orden de compra. La otra pregunta es, dentro del anexo de marcas, bienes, insumos y maquinaria, no vimos el agua que va a proveer o las marcas que va a tener el proveedor para suministrar el agua. Y finalmente, ¿qué tipo de residuos en aseo y cafetería son residuos peligrosos? Ok, perfecto, listo. Entonces, estaba aquí justamente buscando el borrador de la guía para la primera pregunta. De hecho, eso está exactamente igual en la guía anterior del acuerdo marco y se maneja exactamente igual para cuando se trata de bienes de arrendamiento, y es que efectivamente se puede hacer una única compra y simplemente es lo que para temas efectos de precios que simplemente se divide el bien por la cantidad de meses de ejecución de la orden de compra. Bueno, no lo tengo a la mano en este momento, pero igual eso está en la guía y se maneja exactamente igual que como se manejaba en ASEO 3. Entonces, esa primera pregunta es que si se puede hacer una única adquisición de ciertos bienes conforme a la necesidad de la entidad. Dos, sobre el tema de la carga de agua, realmente no hay ninguna contemplación al respecto sobre el tema en el acuerdo marco. Sin embargo, es un tema que ustedes pueden verificar directamente con el proveedor, porque algunos de ellos manifestaban, digamos, que la posibilidad de hacerlo. Y tercero, en cuanto al tema de las marcas de agua, sí, creo que efectivamente sí falta en el anexo la inclusión de esas marcas. Digamos que allí están todas las marcas que requieren cadena de distribución. Este creo que este bien no lo requería, entonces vamos a hacer el ajuste respectivo para que quede las marcas de agua en el anexo 7. Le doy entonces la palabra a Jennifer Sáenz para que habilite su micrófono. Ay, perdóname. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Y en cuanto a la última pregunta Sí. relacionada con qué tipo de residuos peligrosos son los Perdóname, que ok, sí. se manejan en aseo y cafetería. Bueno, el tema de residuos peligrosos y demás es un tema que no está regulado propiamente por Colombia Compra, sino que justamente hay que hacerlo conforme a la normatividad medioambiental que existe al respecto. No tengo en este momento la norma que lo establece, pero sin duda sí está establecido qué se entiende por un elemento o bien o residuo peligroso. No cambia de ninguna forma para el acuerdo marco. Déjenme si quieren, voy a buscarlo, yo lo voy a tener en alguna parte de los estudios y si quieren dejamos como esta definición en la guía, residuos en la guía, pero pues igual digamos que es un tema que por más que buscamos unificar es bastante complejo porque hay entidades en donde, por ejemplo, caso de Colombia Compra, es propiamente nuestro edificio quien hace el manejo y la disposición de estos residuos. Entonces nosotros en nuestro caso no necesitamos que el proveedor lo haga, pero hay otras entidades en donde sí lo requieren que lo hagan, o hay otras entidades donde tienen su propio plan de gestión ambiental y no requieren ninguna coayuda del proveedor. Entonces sí es un tema bastante particular, pero para efectos de la definición, déjenme yo reviso y lo asentamos entonces en la guía. Gracias, doctora Laura. Bueno, le doy ahora sí la palabra a Jennifer Sáenz. Aló, buenos días, ¿me Te escuchan? escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi consulta es relacionada precisamente al tema de residuos peligrosos, porque en el acuerdo marco anterior yo no encontré nada que hiciera referencia como a que el servicio pudiese ser prestado por las personas de aseo y cafetería. Esto porque los residuos peligrosos son residuos que tienen unas características especiales y requieren unos manejos especiales de igual manera. Esto con el tema de la movilización interna dentro de la entidad. Entonces, pues no sé si en este nuevo acuerdo marco habrá algo específico sobre la autorización o sobre la capacidad que tienen las personas de servicios generales o los operarios para realizar este tipo de movimientos de este tipo de residuos. Eso por un lado, pues a ver si sí quedó incluido dentro del acuerdo, porque pues digamos que la normatividad no permite que cualquiera haga la movilización de estos residuos que son de carácter peligroso. Además, por el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues también no le podemos dar
esa actividad o esa responsabilidad a una persona que de pronto no tenga las competencias, que no tenga los elementos de protección personal, que no tenga dentro de sus funciones la movilización, al menos interna, de los residuos peligrosos. Y pues sí, es importante, yo creo que quede muy claro dentro del acuerdo marco si es posible o no es posible y hasta dónde van hasta dónde se puede mover el personal de aseo y cafetería para mover residuos que sean de carácter biológico, que sean de carácter químico, que son como, pues en nuestro caso, los que generan más riesgo para las personas. Por otro lado, me quedó pues la duda cuando ustedes hablaban del tema de la disposición final, si estas personas nos van a poder prestar el servicio de disposición final, porque pues los requisitos que se le exigen a las personas que hacen la gestión integral de residuos, las personas jurídicas, pues son muy exigentes. Es decir, nuestra normatividad tiene definido que ellos tienen que tener unos permisos y unas licencias. Entonces, no sé hasta dónde Colombia Compra Eficiente verificó o que las personas que están prestando el servicio de aseo y cafetería cumplan con estos requisitos que son muy específicos para las personas que hacen gestión externa de residuos peligrosos. Esas serían como mis dos consultas. Gracias. Ok, perfecto. Sí, bueno, creo que todas giran en torno al tema de residuos peligrosos. Sin duda es un tema, como les contábamos, que no es estandarizado porque cada entidad tiene una particularidad de cómo lo maneja. Es por ello que en el simulador se habilitó esta casilla de información de, venga, infórmele usted como entidad al proveedor si necesita que lo haga, pero no es el deber ser. Es decir, de que dejémoslo un poco claro, no es actividad propia del proveedor hacer el manejo de residuos peligrosos. ¿Por qué? Por lo mismo que Jennifer nos estaba indicando ahora, porque se requieren autorizaciones, elementos y preparaciones especiales para ello. Vuelvo, insisto y reitero lo que informaba anteriormente, el plan de gestión ambiental está a la cabeza de las entidades. Los proveedores simplemente coayudan, pues porque al final del día ellos son, digamos, quienes en efecto generan varios de estos residuos, como los empaques, los envases y demás, pero no es su objeto, su función propiamente hacer la gestión de los residuos peligrosos. Esto es solamente casos excepcionales. ¿Y cómo va a funcionar? Pues justamente es para ello que en el simulador se manifiesta. Cuando lo manifieste la entidad en el simulador y diga, ok, yo definitivamente no tengo ese manejo ni ese protocolo de la gestión de residuos peligrosos, necesito que el proveedor que me queda adjudicado lo haga. En ese caso, pues este proveedor sí deberá cumplir con todo lo que determine pues ya los entes en cabeza de este tema, los ministerios, bueno, el Ministerio de Ambiente, las Secretarías de Ambiente y demás, pero digamos que en términos o a la luz del acuerdo marco, no es una actividad propia y no es la misionalidad propia de los proveedores. Solamente queda forma de información para que ellos lo sepan y no tengan problemas en la ejecución de las órdenes de compra. Le doy entonces, Discúlpame, dime. perdóname, una consulta. Entonces, dentro del acuerdo marco, no, o sea, no va a haber personal que, digamos, preste el servicio de movilización al menos interna de esos residuos, porque pues es que en realidad tampoco, digamos que la entidad, en el caso mío, tiene como definida una persona que realice ese movimiento. O sea, que tendrían que contratar otra persona adicional para esa movilización, o no sé si eso se puede manejar como un tipo de servicio especial, porque yo vi en el acuerdo marco anterior que manejaban servicios especiales, pero allí solo estaba fumigación y otro, bueno, que no recuerdo, sí. Jardinería, exacto. Entonces, ¿por qué no de pronto mirar la posibilidad de incluirlo como un servicio especial y pues tener un personal, un operario capacitado en ese tema? Es solamente Bueno, la observación. dale, claro, no, es súper válida, vamos a tenerla en cuenta, vamos a ver, pues, digamos que vuelvo, les digo, este tema es un poco controversial, pero vamos a ver, obviamente, otros caminos posibles. Este acuerdo, les repetimos, solamente está vigente por un año, así que ustedes desde ya pueden elevarnos las observaciones que consideren. Hay muchos cambios también que ustedes pueden manifestarnos cómo les está yendo, con qué podemos continuar y con qué de repente no.
Pero sí, por supuesto, lo vamos a tener en cuenta. Sin embargo, para evitarles de pronto problemas en la supervisión de las órdenes de compra, sí quisimos dejarlo muy delimitado realmente, porque pasaba de todo en estos escenarios. Algunos sí lo hacían, otros no lo hacían, pero no tenían los permisos. Entonces, simplemente nos vamos a regir y apegarnos a lo que es la prestación propia del acuerdo marco de aseo y cafetería como tal, y la gestión de residuos va a quedar a cargo de lo que explícitamente indique la entidad. Le doy la palabra entonces a Alba Lucía Gómez Gómez para que por favor habilite su micrófono. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, escuchamos perfecto. Señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, pues como para concretar el tema de residuos peligrosos, pues si no está establecido y los proveedores de este acuerdo marco no tienen las licencias y permisos, pues aquí lo único que habría que mirar es si efectivamente alguno de los operarios tienen la capacitación para manejarlos internamente dentro de la entidad. Bueno, en el caso de la entidad para la cual yo presto el servicio, que es la Superintendencia Notarial de Registro, considero que no son residuos peligrosos. Para los que no conocemos mucho del tema, son residuos, por ejemplo, contaminantes o que puedan transmitir alguna infección. Eso más que todo se maneja, creo que para todo lo que tenga que ver con temas de salud. Eso sí es muy exigente y son requisitos muy puntuales y específicos. Quería como precisar eso. Pero sí tengo una pregunta, es con respecto a los RFI o solicitud de información. ¿Existe un plazo previo al evento de cotización en el que nosotros podamos solicitar eso? Porque pues eso que implica a nosotros precisamente se nos va a complicar un poquito las cosas, porque según lo que entiendo y lo que han expuesto, vamos a requerir un tiempo mínimo de 4 días hábiles previos al lanzamiento del evento de cotización para poder cotizar los servicios de aseo y cafetería que la entidad requiere. Entonces, sí me gustaría aclarar, esos RFI son obligatorios, ya lo dijeron, sí, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Debemos lanzar el RFI sí o sí para estos eventos de cotización, para estas órdenes de compra que planteamos van a ser inferiores a $125,000. Por un lado es la pregunta. La segunda pregunta es frente al cómo se va a manejar el tema de las MIPYMES. Están hablando, como es lo lógico, que cuando al menos 2 MIPYMES manifiesten o soliciten que se cierre el evento de cotización a MIPYMES, debemos agotar una etapa previa, hay un cronograma previo establecido en la guía. No lo he leído, pues obviamente puede que lo diga, pero quiero aclararlo, y ya que hay tantas personas ahí, hay un tiempo previo o hay como una especie de cronograma donde digan el plazo para que se cierre a MIPYMES o para que manifiesten las MIPYMES que se cierre el evento a MIPYMES, o cómo está organizado ese cronograma o cómo lo debemos manejar, porque no me quedó claro. Eso serían las dos. Una tercera pregunta es frente al mantenimiento de bienes. Según lo que entiendo, si nosotros adquirimos los bienes por compra, la entidad compra los equipos y no los arrienda, el mantenimiento seguirá en cabeza de los operadores o proveedores del servicio, o debemos contratar el mantenimiento de esos bienes y equipos en caso de que los adquiramos por fuera de este acuerdo marco de precios. Eso serían las preguntas básicas y la solicitud de aclaración que solicito. Gracias. Listo. Gracias, Alba. Listo. En primer lugar, sí, en efecto, los residuos peligrosos que tiene el acuerdo marco no son una gran lista, son realmente pocos, pero pues que eso también va a ser relativo, digamos, que a la entidad y a la cantidad de bienes que adquiera. En cuanto al tema de MIPYMES, los eventos limitados a MIPYMES, entonces voy a volverles aquí a proyectar la presentación sobre cómo funciona. Entonces, tenemos los eventos, ¿no? Yo como entidad, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿mi evento o mi orden de compra tiene o no un valor menor a 125,000? Si la respuesta es no, y la orden de compra tiene un valor superior a los $125,000, yo no estoy en la obligación de lanzar un RFI. No es mi obligación, a no ser de que yo simplemente tenga alguna duda y quiera hacerlo. Ya es opcional, pero no es obligación. Pero si por el otro lado la respuesta es sí, mi evento, mi cotización, mi orden de compra tiene un valor menor a los $125,000, se vuelve obligatorio. Entonces, en este orden de ideas,
Cuando ya se vuelve obligatorio, cuando yo identifico que sí lo es, pues debo montar entonces mi RFI dando los 4 días hábiles de respuesta. Como acá pues nos habla claramente de que está limitado a solo 2 proveedores colombianas, que bueno, aquí igual aquí todos los proveedores son nacionales, digamos que no hay ninguna particularidad al respecto. Una vez por lo menos 2 de ellos se hayan manifestado, la entidad creo que, perdónenme si no lo tengo a la mano, pero lo dice en alguna parte también de la minuta, tiene una diferencia de un día entonces para montar su solicitud de cotización. Y una vez ya tenga la manifestación de estos dos, va a usar las plantillas de regiones de cobertura de la solicitud de cotización limitado simplemente a MIPYMES, es decir, esas plantillas ya traen amarraditas solamente a las MIPYMES. Si ustedes usan la plantilla general de la solicitud de cotización, pues van a llamar a todos los proveedores y su evento ya no va a estar limitado a MIPYMES. Con respecto al mantenimiento. Perdón, doctora, hay una pregunta. A ver si me quedó claro. Cuando se lance el RFI o solicitud de información, con las respuestas que obtengamos de los proveedores limitados, de los proveedores o MIPYMES, ahí ellos deben manifestar que o solicitan además en esa respuesta que solicita que se limite a MIPYMES. ¿Es lo que entiendo o no Sí, interpreté bien? sí, exacto. Ellos ahí es donde como respuesta deben, exacto, indicar que solicitan que efectivamente se limite. Ya cuando tenemos la respuesta de esos dos, ya le entiendo. Entonces ya sabe que efectivamente va a usar las plantillas limitadas a MIPYMES. Y en cuanto al tercer punto del mantenimiento, está a cargo de los proveedores, de hecho, disculpen, no lo tengo también aquí a la mano, pero también hay un punto muy específico donde dice que los proveedores deberán prestar esta maquinaria en condiciones óptimas y realizar el cambio o el mantenimiento cuando así lo requiera. Entonces, está a cargo también de los proveedores en este caso. Pero cuando es compra, doctora, cuando compramos, cuando la entidad decide que como están las dos opciones según lo manifestado, hay dos opciones. Usted compra el equipo, entonces se queda con ellos, pues con el equipo, hace una única compra. Ese mantenimiento también está a cargo en alguna parte o en alguna línea o ítem, está el mantenimiento de esos equipos que le adquirimos a través de los proveedores. ¿Cómo es eso? Regálame un segundo, lo estoy verificando. Regálame un segundo, por favor. Bueno, voy a dejar esta pregunta pendiente para enfatizarla entonces en la guía, y en la guía verán reflejado cómo debe ser el proceder en cuanto al mantenimiento de maquinaria por compra, para que ustedes tengan claro cómo proceder. Le voy a dar entonces la palabra a Camilo Ernesto Ruiz para que indique su pregunta. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, tengo básicamente dos preguntas. Yo soy uno de los que apoyo técnicamente uno de los contratos en el INDER Medellín. Sí. Y tenía, pues, la primera era muy sencilla, era que si nosotros no necesitamos de contratar jardinería, porque dentro del acuerdo marco dice aseo, cafetería y jardinería, si no era necesario, pues no hay ningún problema que sigamos con el servicio solamente de aseo. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda es, nosotros tenemos una dinámica de muchas sedes, manejamos entre 18 y 20 sedes para el servicio de aseo. Entonces, si nosotros requerimos de hacer un cambio de movimiento de personas para que no estén fijamente prestando sus 8 horas de servicio en un día, en un solo lugar, sino que pueda cambiar en 2 sedes en un lugar, ¿eso es posible con el acuerdo nuevo o no es posible? Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Frente a la primera, efectivamente la jardinería no es obligatoria, solamente para aquellas entidades que así lo requieran. El simulador les permite hacer cotizaciones por cada 100 metros cuadrados. Y aquí, pues digamos que para dejar la claridad, lo único que prevalece es el servicio de operarios.
por todo si tú quieres sacar un evento de solo operarias, puedes hacerlo. Si solamente es operarías y bienes, puedes hacerlo, o los 3 servicios, puedes hacerlo sin ningún problema. Con respecto al tema número 2 de movimiento, el acuerdo marco contempla entonces 3 tipos de perfiles: tiempo completo, medio tiempo y por turnos. Entonces, puedes contratar perfiles por turnos o puedes también realizar este tipo de movimientos, digamos que entre sedes, sin ningún problema, pero esto debe reposar siempre en el acta de inicio. Todos esos acuerdos particulares donde el alcance, digamos que la mano del acuerdo marco no va hasta allá, sobre situaciones ya bastante particulares, es importante que ustedes las dejen en el acta de inicio y coordinen junto con el proveedor cuáles serán los días, en qué sedes y demás. Estos cambios realmente se pueden hacer dentro de la misma región, pero ya cuando son en regiones diferentes, pues ya estamos hablando de órdenes de compra diferentes. Entonces, en este caso ya por directriz propia del acuerdo marco no es posible, pero puedes tener las 2 opciones: personal por turnos o ya simplemente entrar a dialogarlo directamente con el proveedor en el acta de inicio. Voy a darle entonces con gusto, Camilo, a César Pérez para que por favor habilite su micrófono. Trabajo en la Universidad Militar. Sí. Yo soy el supervisor del contrato de aseo y tengo unas preguntas. Nosotros tenemos ¿cómo le digo yo? Tenemos un tema mixto entre lo que es la universidad en el tema de aulas y oficinas, pero también tenemos unos laboratorios en la Facultad de Medicina y unos consultorios médicos. La dificultad que hemos tenido siempre es que el tema, siempre las entidades, los proveedores nos dicen que es un aseo básico. Entonces, en ese tema, ellos no proveen, digamos, los EPPs para los laboratorios de morfología, para los laboratorios de cirugía experimental, para el consultorio médico. Y entonces eso se nos ha dificultado un poco el tema. Entonces, para la claridad, ¿ese es un tema de aseo básico o tiene una cobertura adicional? El segundo, la contratación del personal se puede hacer de domingo a domingo, porque es que no hemos podido tener ese tema porque nosotros abrimos aulas y tenemos clases a los domingos. Entonces, en caso de que esa pregunta o sea, la segunda pregunta, no tengamos podamos contratar de domingo a domingo, los trabajos adicionales que nosotros tengamos que tener con el personal, ¿eso cómo se manejaría? ¿Con compensatorios o tendríamos que de una vez acordar algún tipo de pago dentro cuando hagamos el simulador? Listo, muchas gracias por la intervención. Les envié nuevamente por el chat el forms de asistencia para que registren su asistencia. Y con respecto entonces a las preguntas de César, la primera sobre el aseo, digamos que hospitalario, como lo mencionamos en uno de los documentos, no está dentro del alcance del servicio de aseo y cafetería. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sabrán que todo lo que tiene que ver con servicio médico hospitalario, desinfección, realmente tiene una normativa y unos protocolos bastante particulares. De hecho, el año pasado se tuvo la iniciativa de hacer un acuerdo marco de servicio hospitalario, porque pues este acuerdo no va hasta allá. Entonces, para el caso particular, digamos que no tienes ningún lío con las aulas y los espacios administrativos, pero para temas de laboratorios y servicios médicos, el acuerdo marco no tiene ese alcance y no hay ninguna cláusula donde podamos decirle al proveedor: oiga, es que usted está en la obligación de prestarlo en estos espacios, porque realmente no es el alcance del acuerdo marco. Es como, bueno, lo nombras, es un servicio más básico que no atiende hasta toda esta normativa particular de espacios médicos y demás. En cuanto a los temas de domingo a domingo, en el simulador ustedes tienen la posibilidad de indicar el tema de dominicales y festivos. También tienen espacios para observaciones. Entonces, todas esas particularidades están dentro del simulador y ustedes pueden dejarlas plasmadas también en el simulador, y sí se puede prestar el servicio de domingo a domingo, pero siempre dejando claro que se hará uso de esos dominicales y festivos.
Le voy a dar entonces la palabra ahora a Carlos Arturo Maecha para que por favor habilite su micrófono. Sí, buenos días. Es una pregunta, gracias. Es una pregunta muy puntual. Ya he escuchado las diferentes disertaciones, inquietudes por parte de demás integrantes de entidades públicas, pero pienso que la pregunta clave, ¿cuándo salimos realmente o podemos salir a generar el evento en vista a que se ha venido pues aplazando, como lo pueden ver ahí en el chat, las diversas fechas? Vamos de 15 en 15 días, previamente que salíamos a la luz en febrero, posteriormente el 1 de marzo, después volvió a salir otro comunicado que el 15 de marzo, entonces eso ha impactado de manera negativa a varias entidades, porque si bien es cierto, tomamos las medidas contingentes para el inicio del año, esperando precisamente esas fechas que el ente rector había establecido para dar inicio al proceso, vemos que se han venido postergando. Me parece muy positivo y proactivo lo que se está haciendo en este momento, pero pienso que los tiempos también están se han estado dándole mucho plazo a esos términos. Es prácticamente Listo. saber cuándo podemos salir puntualmente a lanzar el evento. Bueno, Carlos, sí, como les decíamos, este escenario era justamente para eso, para escucharlos, para ver de pronto cosas que no fueron claras, que no quedaron concretas de pronto en algún documento, pero la verdad, como vamos hasta este momento, entonces queremos informarles que a partir de mañana ustedes ya pueden hacer uso del acuerdo marco, ya a partir de mañana ustedes van a tener disponible el simulador, las plantillas, el catálogo, la guía, no sé si la tenemos mañana porque está, bueno, en una revisión, pero mañana 7 de marzo se abre la operación del acuerdo marco, entonces para que lo tengan en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Yuvillanet Rojas Gutiérrez. Aló, buenos días. Sí, te escuchamos. Ok. Mira, mi pregunta es puntual respecto a la actualización en el simulador de los códigos de colores, de acuerdo al artículo 4 de la resolución 2184 del 2019, Sí. porque pues no está actualizado, ni los colores ni la etiqueta de que de que debe traer las canecas. Entonces, quería saber si eso ya había quedado actualizado. Yuvi, no sé si ya revisaste el documento que está en el minisitio, pero sí, eso ya quedó tanto en el No, simulador no como lo en el puedo anexo. revisar. Ah, bueno, listo. Sí, cuando Listo. entres a verificarlo, eso ya quedó cerrado en los documentos. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. Le doy la palabra entonces, Cámara de Representantes, al usuario Cámara de Representantes para que abra su micrófono, por favor. Tengo una pregunta muy puntual. Te escucho muy lejos. Qué pena contigo. No sé si ya me escuchas mejor. Un poco. Sí, mi pregunta es acerca de si el simulador se encuentra habilitada la casilla para incluir el valor adicional que otorga la entidad a los operarios. No te entendí la pregunta. Qué pena contigo. La entidad otorga 100.000 pesos a todos los operarios de aseo y cafetería, aparte de lo que le paga el proveedor, y si este valor se va a encontrar nuevamente dentro del simulador, la casilla para colocar el valor que la entidad otorga a los operarios. O sea, lo que me manifiestas es que ustedes como entidad lo hacen, ¿sí? Tienen esa particularidad de dar un valor adicional, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, no lo tenemos, o sea, realmente este simulador está creado sobre las ACO3 o el simulador de ACO3 con algunos ajustes. Volvemos a revisarlo. No sé, ¿ustedes lo indicaban en alguna parte de observaciones? Sí, perfecto. Sí, espacio de observaciones hay, entonces ustedes pueden plasmarlo allí sin ningún problema. Listo, perfecto. Okay. Listo. Ok, le doy la palabra al usuario TS19, Sandra Consuelo Tello Patiño, para que por favor habilite su micrófono. Sandra, apagaste nuevamente el micrófono, no te estamos escuchando. Ahora sí. Hola, muy buenos días. Te escuchamos. Bueno, en la ficha técnica estoy viendo el anexo de actividades, nivel de servicios y resultados, el servicio de jardinería, ¿sí? Sí. Aquí me hablan sobre poda de prado, bordes, cercas vivas y plantas, pero entre paréntesis dice no incluye trabajo en alturas.
Mi pregunta es, nosotros necesitamos el servicio de poda de árboles, entonces, ¿este acuerdo no lo cubre por aquello que dice que no incluye el trabajo en alturas? Sí, así es. Efectivamente, nosotros tuvimos también reunión con el Ministerio de Trabajo conforme a este nuevo documento normativo que emitieron sobre el trabajo en altura. Se hizo toda la modificación del anexo y efectivamente para el caso de jardinería no incluye el trabajo en altura, solamente aquellos que sean menores de 2 metros, conforme a lo que dice el anexo. Y ese servicio no lo podemos solicitar para que lo incluya. No, en virtud o a la luz del acuerdo marco, no. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto le doy la palabra a Andrei Orozco Amaya para que habilite su micrófono, por favor. Lau, Dime. pues para complementar ahí el servicio de jardinería es un servicio especial, entonces la entidad si no lo requiere, no satisface su necesidad, puede adquirir este servicio por bajo otra modalidad. Así es. Es lo que quería decir. Gracias. 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 Buenos días, muchas gracias. Es una consulta relacionada con el tema del café social. Es muy probable que la entidad a la que pertenezco esté interesada en el tema. Perfecto. Pero entonces, si no entendí, cuando se está cargando ya como tal el evento, uno debe escoger si va a utilizar esta alternativa. Sí. Pero ¿qué pasa si eventualmente, desconociendo el tema porque entiendo que esto es nuevo, las frecuencias de entrega o la misma aceptación, digamos, del sabor y demás no fuese lo esperado? ¿Se podría cambiar eventualmente más adelante? Bueno, como les decíamos, es un catálogo abierto. Nosotros, de hecho, aún estamos en conversaciones con varias entidades que se quieren sumar a la iniciativa, que quieren, digamos, que acreditar estas pequeñas comunidades, así que es un catálogo que muy probablemente se va a seguir alimentando. Tiene unos requisitos mínimos que están en el anexo 4, lo que les decía, registro sanitario, etiquetado, presentación, unos temas mínimos. Digamos que si son temas muy particulares, por ejemplo, temas de sabor y demás, ustedes por supuesto pueden dialogar directamente con el proveedor, porque ellos igual van a tener un catálogo de varios prestadores de este café social. Sin embargo, voy a dejar esa anotación acá como pendiente porque pues sin duda van a haber varios temas que vamos a tener que cerrar durante el desarrollo que quizá pues por la premura propia en la que se incluyó este ítem no se pudieron prever, pero por supuesto el catálogo es abierto y tiene proveedores y tiene prestadores o productores, mejor dicho, de café social a nivel nacional con los que ustedes pudiesen negociar directamente con los proveedores a quien pueden comprarle. Le voy a dar entonces la palabra a Julián Mosquera Tovar y yo creo que vamos cerrando con 4 intervenciones más para dar cierre. Julián Mosquera, puedes habilitar tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Unas preguntas. Bueno, como se indicó que eliminaban el tema de fumigación, Sí. ¿van a incluir algún proceso aparte para hacer como el acompañamiento o cómo va a quedar ese proceso para adquirirlo? Bueno, Lo Julián. otro, dijiste que entonces ok. bueno, el tema de simuladores dices que mañana, que esa era la otra consulta. Y Sí, lo otro es la posibilidad de, como nosotros tenemos que sacar estudios previos para ese tema de hacer cafetería, requerimos extraer del documento del acuerdo marco, el tema de las cláusulas, pero no vemos que el documento no permite hacer no extraer, sino, sí, extraer información. Copiar. Ok. Sí. Y Listo. pues para nosotros es necesario necesitamos como para nuestros estudios hacer ese traslado, sobre todo las cláusulas. Ok, perfecto. Tanto de Entonces, bueno. proveedores como de compradores, bueno. Ok. Con respecto al primer punto de fumigación, a la fecha no hay ninguna, digamos que, iniciativa relacionada con acuerdo marco o un instrumento de agregación de demanda sobre fumigación, así que las entidades podrán revisar alguna otra modalidad para adquirirlo. En cuanto al simulador, perdón, ¿me recuerdas cuál era la pregunta del simulador? Sí, lo de los simuladores, como ya has Sí, esta aclarado mañana, anteriormente, sí. que es mañana, Exacto. sí. Sí, no, Bueno. creo que no hay mucho que cerrar de acuerdo con esta capacitación, así que mañana a primera hora ya tienen todo, simulador, plantillas, guía y todo lo demás. Y en cuanto al tercer tema, Lo de qué los pena. editables.
Listo, eso también vamos a ver, sí, porque, bueno, por efectos de firma digital no nos deja copiar, entonces Sí. vamos a ver si les cargamos una versión en Word que no se pueda editar, pero que ustedes puedan copiar y Sí, pegar. Entonces voy a sí, dejarlo porque aquí es importante. como mejora para que ustedes puedan hacer las búsquedas y todo lo demás de forma sencilla. Perfecto, le doy entonces la palabra a Ana Carolina Meneses para que realice su intervención. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta y es con el RFI que se va a solicitar por 4 días, decía en los plazos, decía 4 días el RFI y adicional decía 4 días también para mi pymes. Sí. O sea, ¿en total son 8 días o son los mismos 4 días? No, son los mismos, son los mismos. O sea, el RFI general es el caso que les decía, cuando yo soy una entidad nueva y no tengo muy claro qué pedir. Ese es el RFI general. Pero si yo soy una entidad que la tengo clara, pero muy probablemente tengo que limitar mi evento a mi pymes, uso simplemente las plantillas, únicamente las plantillas de solicitud de cotización limitada a mi pymes, por lo tanto solamente serán 4 días. Ok, perfecto, gracias. Listo, le doy la palabra a Wilmer Alexander Nova Díaz para que realice su intervención. Bueno, Wilmer creo que bajó la mano. Oscar Castro Mujica, le doy la palabra para que habilite su micrófono. Cuentas. Sí, buenos días. Estamos escuchando a Oscar Castro Mujica. Aló. Oscar, te escuchamos, sí. Ok, gracias. Una pregunta, bueno, en realidad son tres preguntas. Una, dice que solamente el acuerdo marco va por un año y ¿hasta cuándo irían realmente las órdenes de compra? Lo digo porque nosotros pensamos hacer una orden de compra, generalmente la hacemos máximo como por 2 años. Entonces, ¿se podría hacer hasta el 2025 una orden de compra? Esa sería una pregunta. La otra pregunta es, si se decide no contratar nada de los temas relacionados con el tema social, digo, digamos, sería un poco, en algún evento puede surgir un poco que sea más caro por el tema del aumento, por ejemplo, del salario de los operarios o de los mismos costos de los cafés sociales, no sé si serán más baratos que los comerciales o más caros que los comerciales. Si uno decide no hacer ese tipo de contratación, ¿hay alguna restricción por parte o un lineamiento especial que nos obligue específicamente a contratar con ese tipo de aspecto relacionado con lo social? Y lo siguiente es, ¿continúan los mismos criterios de evaluación para los proveedores? Es decir, que sea el que tenga el menor valor, que tenga, bueno, ciertos criterios que daba el acuerdo marco anterior y que tocaba evaluar, o hay alguno en particular que se haya agregado o eliminado con este nuevo acuerdo. Gracias. Bueno, perfecto. Oscar, entonces, discúlpame si se me olvidó anotar uno, tengo que el primero, entonces es el tema social. No, ustedes no están obligados de ninguna forma a incluir estas mejoras, digamos que con orientación social que se hicieron en el acuerdo marco. Son ítems nuevos que Colombia Compra pone a disposición de las entidades. Les repetí en el caso, por ejemplo, en los casos de operarias de aseo y cafetería con compromiso social, sabemos que esto puede impactar sin duda al presupuesto de las entidades y en especial de entidades que contratan muchas operarias. Entonces, son posibilidades, no hay ninguna línea. Obviamente, pues la invitación es a que lo hagan, pero realmente quienes tienen la necesidad y conocen pues propiamente la necesidad son cada una de las entidades compradoras. Igual el catálogo se conforma por muchos otros tipos de café, se conforman por muchos otros tipos de operaria, entonces no hay, digamos que una línea de obligatoriedad al respecto. Sobre los criterios de evaluación, sigue, dime. Disculpe, pregunta, pero si digamos, por ejemplo, que el que el oferente o la empresa que salga favorecida nos ofrece pues un café que de pronto, por decir algo, no sé, exagero, un OMA, que puede ser un poco más costoso, no sé qué, en fin. ¿Eso tiene alguna restricción o hay algún problema porque este oferente o este proveedor nos presente ese tipo de producto? No sé.
Bueno, o sea, recuerda que en primer lugar nosotros tenemos marcas, ¿sí? Este es también de los pocos acuerdos que tiene marcas habilitadas. Entonces, primero tienes es que irte al anexo de las marcas, que es el anexo 7, y definir desde ese anexo cuáles son las marcas que tiene el acuerdo o no habilitadas, aprobadas. Si OMA es una marca aprobada, por ejemplo, para el café 1, lo puedes adquirir sin ningún problema. En cuanto al tema de precio, el catálogo, de hecho, tiene unos precios techo estipulados para esos bienes y servicios. Entonces, tú de entrada puedes entrar a mirar si como entidad por temas presupuestales te queda mejor adquirir café social o adquirir café normal, que igual sigue existiendo en el acuerdo marco. Ahora bien, si digamos, tú dices, no, Laura, es que yo por los primeros 4 meses adquirí café normal, pero voy a prorrogar mi orden de compra y quiero adquirir el café social, lo puedes hacer. Y hay una cláusula de adición de ítems. Entonces, ahí hay unas especificaciones de cómo se debe establecer el precio para esos casos, que será un precio que no supere el precio techo y el que se presentó en la cotización. Puedes hacerlo, por ejemplo, si tú eventualmente quieres al mes quinto comprobar cómo te va con el café social. No hay ninguna, digamos, que restricción al respecto, pero siempre apegados para los cafés normales, por decirlo de alguna forma, a las marcas habilitadas y para el café social a lo que diga el listado del anexo de cafés sociales. En cuanto a los criterios entonces de selección, en este acuerdo marco sigue exacto, prevaleciendo quién oferte el menor precio. Le recordamos que el IU nunca va a ser menor del 10%, los precios de personal tienen hasta un precio mínimo, pero no tienen descuentos, o sea, no tienen descuentos sobre los mínimos, ¿no? Déjenme ver si tengo el catálogo como para hacer esto un poquito, bueno, no nos da el tiempo, pero igual en el catálogo ustedes lo pueden evidenciar. Y el método de cotización es lo único que cambia es en los porcentajes de descuentos. Antes ellos podían hacer descuentos solamente del 20% por debajo del mínimo. Aquí lo dividimos en dos y dijimos, sobre la mitad de los ítems puede hacer un 25 y sobre la otra mitad puede hacer un 20. Esto porque, bueno, después de darle muchas vueltas al tema, quisimos buscar una estrategia en la que pudiésemos mitigar un poco los desempates. Entonces, al tener este escenario, pues los proveedores van a jugar un poco sobre cuáles ítems van a asignar el 25 y sobre cuáles el 20. Por todo lo demás, sigue exactamente igual. Si se presenta empate, nos vamos con la guía de desempate que está publicada en el minisitio. Última, entonces, intervención. Le doy la palabra a Alia Milene Gámez. Dime, Lau, Cris. hizo falta la respuesta sobre el término de duración del acuerdo marco de precios. El Sí, acuerdo marco de precios tiene una vigencia hasta el día 7 de marzo del 2024 y las órdenes de compra pueden ir hasta septiembre 7 de 2024. Toda vez que ellas pueden superar el plazo de ejecución del acuerdo marco de precios por 6 meses más. Esa era la aclaración. Gracias. Gracias, Cris. Listo. Ahora sí le doy la palabra a Alia Milene Gámez. ¿Me puede repetir esos términos? 7 de marzo del 2024, vigencia del acuerdo marco de precios, es decir, hasta esa fecha pueden colocar órdenes de compra. Hasta el 7 de septiembre de 2024 pueden tener órdenes de compra vigentes. ¿Listo? O sea, no nos podemos ir hasta el 2025. No, señor. Si usted colocó Por una ahora orden de no, compra a el no ser de 6, que se prorrogue. exactamente. Si usted colocó una orden de compra el 6 de marzo, la puede tener una vigencia hasta el 7 de septiembre de 2024. Yo coloqué Listo. buenos días, un comentario en el chat. Trabaja aquí en la alcaldía local de Chapinero en contratos respecto a una sentencia, es que no recuerdo el número, me tocaría buscar, que trata el tema y dice que en todo caso deberá prevalecer los procesos de mínima cuantía o de licitación pública frente al acuerdo marco de precios en unos casos como específicos. Entonces eso también lo debería mirar cada entidad. Listo, Sí, efectivamente, la mínima prevalece sobre el acuerdo marco, de acuerdo a la ley 2069 de 2020, artículo 30. Es Listo, decir, si la cuantía no supera la mínima de cada entidad, puede irse por la mínima, ¿sí? Es decir, hay una prevalencia sobre el acuerdo marco de precios. ¿Listo? Qué bueno que eso de pronto quede también en la guía, porque a veces eso nos genera Eso los está, cambios que había eso ahí. está en términos y condiciones, creo, de la tienda virtual. De todas formas, daremos una aplicación y como tal en los minisitios para que tengan claridad, como un comunicado por parte de la entidad. ¿Listo? Importantísimo. Bueno, Listo, gracias. le había dado la última palabra entonces a Alia Milene Gámez para que por favor haga su intervención y cerramos, te escuchamos. Buenos días.
Yo tengo un par de preguntas. Quisiera saber, hace un momento estaban hablando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hace un momento estaban hablando de reemplazo o el mantenimiento de la maquinaria cuando es compra. ¿Qué tiempos tendríamos para el mantenimiento o reemplazo de la maquinaria cuando es en alquiler? Uno. Hace un momento también hablaban del gestor comercial cuando son de 90 operarios hacia arriba, pero por ejemplo en el caso de la entidad donde yo trabajo, nosotros tenemos un aproximado de 25 operarios. Entonces, en este caso, nosotros cómo tendríamos el contacto directo con la empresa, ya que hemos tenido con esta orden de compra que tenemos en este momento, tenemos problema porque el contacto ha sido muy disperso, no hemos tenido respuestas oportunas, tanto reemplazo de operarios. Ahorita ya se vence la orden de compra y la empresa nos debe tanto maquinaria como operarios desde que inició la orden de compra. Listo, muchas gracias. Sobre los tiempos, los encuentras en el anexo 2. Digamos que por temas de tiempo no te los voy a proyectar porque no alcanzamos en este momento, pero los tiempos están establecidos en el anexo. Y el tema del gestor comercial, les aclaro cómo funciona. Digamos que entrar a tener gestores comerciales por entidad realmente sí nos iba a demandar un perfil adicional dentro de, el catálogo del acuerdo marco. Dependiendo de cómo nos vaya en esta vigencia, podemos proponerlo para la siguiente generación del acuerdo. Pero para esta, ¿cómo funciona? Este gestor comercial se activa cada 90 operarias por región. Es decir, si tú me dices, yo tengo 25 y yo como Colombia Compra tengo solo 25 y somos las únicas dos que están comprando, no hay gestor comercial dentro de la región. Pero si se nos suma otra entidad que tiene 60 operarias, ya se activa ese gestor comercial que va a tener, digamos que un asentamiento más particular en las regiones. El gestor comercial es de proveedor, por región. Ahora bien, recuerden que las obligaciones derivadas de las órdenes de compra son objeto también de procesos sancionatorios administrativos. Si tienen problemas porque no les contestan, no les comunican, eso es una obligación propia del acuerdo marco y debe ser de su explícita cumplimiento. En caso de no ser así, ustedes pueden en ese orden de ideas generar los incumplimientos que procedan. Les agradecemos entonces de verdad su participación, sus preguntas, su disposición. En el chat de mensajes, les envié el link para que nos pongan esas dudas donde de pronto no les quedó claro, donde quieren que seamos más enfáticos a través de la guía, que hagamos algún tipo de alcance para nosotros tenerlos en cuenta. Mañana a primera hora entonces ya encuentran todos los documentos para iniciar sus procesos a través del acuerdo marco de aseo y cafetería 4. Cris, creo que querías decir algo. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia. Quería Laura, resaltar dos una temas. pregunta, Laura. Perdón. Sí, señor. Deme un segundo, termino y con mucho gusto. Quería realizar dos intervenciones muy mínimas, como resaltar un poco de lo que habías hablado. Operaria con compromiso social es potestativo de la entidad de requerirla o no. Si la requiere, bajo el principio de salario igual, trabajo igual, deben requerirla solamente con compromiso social, no pueden funcionar las dos perfiles. Para el café social también es potestativo de la entidad y en este sí pueden solicitar café 1 o café social de acuerdo a su necesidad. Puede pedir 50% del café social y 50% del café 1 como tal de la entidad. Si quieren tener variaciones en el momento de la ejecución de la orden de compra, este acuerdo marco de precios también estipulaba la posibilidad de tener variaciones, es decir, en un 20%, no superar el 20% en aumento ni disminución de las operarias. En esos eventos, la entidad, el proveedor debe garantizar el precio de la oferta y en los bienes de igual forma, un 20% de disminución y un 20% más como tal. Si supera el 20% como tal de la variación de cada uno de los productos o los perfiles o operarias, ya se debe sentar el proveedor con la entidad compradora y realizar un acuerdo de voluntades y acordar un nuevo valor que este valor no puede superar el techo. Listo, solamente era eso. Gracias. Ok, perfecto. Nuevamente les dejé entonces en el chat el link habilitado para que registren las observaciones que no se lograron identificar en esta capacitación. Y bueno, si siguen revisando documentos, también las pueden consignar allí. Les agradecemos a todos su participación y que tengan una buena tarde. Gracias. Buenos días. Gracias.
Laura, de pronto una última pregunta, es tan amable. ¿Algún compañero, por favor, puede compartir el link de la grabación de la presentación? Gracias.